Bienvenidos. Los saludo nuevamente con el gusto de siempre. Estamos avanzando en este tema. Se llama circuitos de corriente directa. Lo seguimos estudiando ahora en la parte número 2. Empezaremos a estudiar circuitos mixtos. Si recuerdas, la semana anterior estuvimos viendo circuitos principalmente conectados en serie. Ahora trabajaremos con circuitos conectados en serie y en paralelo, que llevan el nombre de circuitos mixtos. Y utilizaremos un método bastante interesante, bastante entretenido, que nos dejará un aprendizaje inconmensurable. Así que, ¡vamos a ello! Primero nada más recordar las leyes de Kirchhoff. Ya las habíamos estudiado con anterioridad. Mencionar que el científico Kirchhoff, un alemán, Gustav Robert Kirchhoff, que fue un físico y un profesor de física, por supuesto, en la Universidad de Heidelberg. La verdad desconozco la pronunciación, pero bueno, si tú sabes, me lo puedes dejar en los comentarios. A pesar de que contribuyó en varias áreas bajo el dominio de la física, era un investigador inalcanzable, el señor Kirchhoff, que nos dejó un legado bastante extenso que nos permite estudiar actualmente los circuitos eléctricos. Así es, y modelar matemáticamente diferentes sistemas eléctricos. Pero bueno, Kirchhoff, un personajazo, un personajazo. Mejor conocido, como usted ya lo sabe, por su trabajo en el área de la eléctrica, que es lo que vamos a aplicar ahorita, en donde presentó su definición de las relaciones entre las corrientes y los voltajes en las redes eléctricas. Hace ya algunos años, ¿no? Algunos años, 1847. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Este científico, la verdad. Un reconocimiento para Kirchhoff, que de hecho lo escribí mal. Si te das cuenta aquí, las leyes de Kirchhoff debe de ser aquí doble H, como está escrito de este lado, ¿no? Kirchhoff. Pero bueno, ahí luego lo corrijo. No pasa absolutamente nada. Vamos a recordar lo que es la ley de voltajes, o la ley de voltaje de Kirchhoff. LBQ establece que la suma algebraica de las elevaciones en las fuentes, jóvenes, y las caídas de potencial en los elementos pasivos como las resistencias, alrededor de un lazo o trayectoria cerrada, es cero. Aquí viene esta figura como ejemplo. Aquí tenemos una elevación. Es una fuente, una batería, ya conoces el símbolo. Aquí tenemos una caída de voltaje, que es una resistencia, voltaje 1 en la resistencia 1, voltaje 2 en la resistencia 2, y esta corriente, que está representada con una I mayúscula, está en dirección de la corriente convencional. Por lo tanto, a sumar estos tres voltajes tiene que ser cero. Eso es lo que establece la ley de voltajes de Kirchhoff. Normalmente estamos acostumbrados a realizar esta ley en sentido de las manecillas del reloj, y por tanto, el primer signo que nos encontremos de los elementos, ese es el que lo vamos a tomar. Fíjate aquí, por ejemplo, menos E, aquí está anotado, más B1, que es el voltaje en la resistencia 1, aquí está anotado, más V2, que es el voltaje de la resistencia 2, eso es igual a 0. Ahí está la famosísima ley de voltajes, o de voltaje de Kirchhoff. Si te das cuenta, ahora sí lo escribí correctamente. Estoy orgulloso de mi mecanografía, ¡Qué bárbaro! Bueno, continuemos entonces. Ahí está maravillosamente la ley de voltajes de Kirchhoff. Y ahora tenemos, indudablemente, la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a leer primero su definición, y enseguida, pues veremos algunos ejemplos. Fíjate lo que establece. La ley de corrientes de Kirchhoff, LCQ, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un área, sistema
o unión es 0. O dicho en otras palabras, como lo menciona el autor, la suma de las corrientes que entran a un área, sistema o unión debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del área, sistema o unión. Es decir, dicho nuevamente en otras palabras más coloquiales, todo lo que entra tiene que salir. ¡Qué bárbaro! ¡Épale! ¡Ajá! Muy bien, fíjate aquí. En ese sistema, que está representado por esta figurilla irregular, un sistema, una red compleja, una unión, fíjate cuánto entra. Aquí hay una corriente de entrada, 4 amperes. Aquí hay otra corriente de entrada, 8 amperes. Es decir, entran 12 amperes. Y, por supuesto, hay una corriente de salida 2 amperes. Y hay una corriente de salida de 10 amperes. Por lo tanto, entran 12 y salen 12. Esto se conoce como la ley de corrientes de Kirchhoff. Fíjate un ejemplo más. Aquí tenemos un punto. Efectivamente, una unión. Aquí también se le conoce como nodo. Un nodo. Entran 6. Aquí está una corriente de entrada y salen 6. Pero divididos en 2 amperes y 4 amperes. Pero se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Entran 6, salen 6. Bueno, hemos dado un pequeño repaso de las leyes de Kirchhoff. No queda más que resolver un problema. Se nos pide determinar las corrientes y voltajes en cada una de las resistencias o resistores del siguiente circuito. Y enseguida simular el circuito para comprobar los resultados, evidentemente. Bueno, discúlpame por mis muletillas, pero sin más preámbulo, vamos a ello. Si tú quieres, en estos momentos puedes poner pausa al video, tratar de resolverlo y luego regresamos con la solución para que tú puedas comprobar tus resultados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estamos de regreso. Vamos a resolver este circuito. Aquí lo tenemos. Primero, teóricamente, es lo que tenemos que hacer, resolver este circuito de forma teórica. Entonces vamos a construir una pequeña tabla donde vamos a concentrar todos los resultados. Fíjate esta tabla. ¿Qué te parece si le pongo aquí el elemento o la resistencia? Ahorita vamos a trabajar con puros elementos resistivos. Aquí voy a poner la resistencia o R simplemente. De este lado voy a establecer el voltaje en la segunda columna. ¿Qué te parece, ¡Épale! Enseguida voy a anotar la corriente. Y en cada renglón va a corresponder a una resistencia, por ejemplo. Aquí voy a anotar la resistencia 1. La resistencia 1 es de 2K. 2 kilo ohms. Ya sabes más o menos cómo se establecen los valores de las resistencias y su código de colores. Sin embargo, te puedo indicar que los valores de estas resistencias 2, 2, 6 y 6, por lo menos en la forma estándar, no son valores comerciales, ¿no? Son valores reales, podemos decirlo, comerciales no. Pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos una resistencia 2, ese va a ser el primer renglón. El segundo renglón, la resistencia 2, viene indicada como una resistencia de 12 kilo ohms. Ahí está. Y el tercer renglón de esta tabla va a ser una resistencia 3, que es de 6K. 6 kilo ohms. Voy a dividir los renglones de esta maravillosa tabla y vamos a calcular cada uno de los parámetros del circuito y luego los comprobaremos a través de una simulación interesante en el software que ya conocemos, que es el famosísimo Quiet Universal Circuit Simulator, o mejor conocido como CUX. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Teóricamente tenemos el método que vamos a usar, jóvenes,
es el de simplificación. Vamos a simplificar cada una de las resistencias o grupo de resistencias, ya sea conectado en serie o en paralelo. Aquí vamos a sacar una resistencia equivalente y le vamos a llamar resistencia equivalente 1. ¿Qué observamos de la resistencia equivalente 1? Permíteme, voy a borrar de este lado. De la resistencia equivalente 1, observamos que están en paralelo. Fíjate cómo están en paralelo, comparten sus terminales, ¿no? Por lo tanto, si están en paralelo, si quieres aquí lo indico, R2 está en paralelo, así este símbolo puede indicar paralelismo. R2 está en paralelo con R3. Por lo tanto, haciendo el cálculo, la resistencia equivalente 1, ya sabemos la fórmula para obtener un paralelo. Cuando son nada más dos resistencias te voy a decir una fórmula interesante. Normalmente haríamos esto, ¿no? 1 entre 1 sobre R1. Perdón, en este caso es R2 y R3. Voy a deshacer la escritura. R2 más 1 en R3. Cuando son únicamente dos resistencias, podemos simplificar esta operación algebraicamente y llegaríamos a que es lo mismo esta fórmula, que ya la dominamos, ya la conocemos, que la multiplicación de R2 por R3 entre la suma de R2 más R3. Ojo, siempre que sean dos, esta fórmula es válida para 2, podemos usar la multiplicación entre la suma. Están en paralelo, ojo. Por lo tanto va a ser igual a la multiplicación de 12 kiloohms, o 12 por 10 a la 3, que es la resistencia 2, que multiplica a la resistencia 3, que es 6 por 10 a la 3, entre la suma, que es 12 por 10 a la 3, más 6 por 10 a la 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Este resultado, jóvenes, nos va a dar la resistencia equivalente y vamos a redibujar el circuito de una manera más simplificada. Esto lo vamos a realizar cuantas veces sea necesario hasta que lleguemos a un circuito serio, un circuito simplificado, a un circuito que nada más tenga, por ejemplo, una resistencia o un par de resistencias. No pasa absolutamente nada. ¿Qué te parece si utilizamos nuestra calculadora? Por aquí la debo de tener. Es la multiplicación entre la suma, por lo tanto multiplicamos. Como está todo en por 10 a la 3, jóvenes, ¿qué te parece si omito los miles? Y al final de cuentas va el resultado a estar en miles de ohmios. O no, bueno, como quieras, ¿no? 12 por 10 a la 3, que multiplica... Vamos a hacer las cosas como son, ¿no? Que multiplica, a 6 por 10 a la 3 entre la suma, ¿no? 12 por 10 a la 3 más 6 por 10 a la 3. Y ese resultado, evidentemente, que será 4K, 4000 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí van a ser 4 kiloohms, 4000. Acuérdate lo que nos dio el resultado. Esta es la resistencia equivalente. ¡Acá! ¡Ajá! ¿Quién sabe qué está detectando el sistema, el software? Y vamos a dibujar un circuito equivalente. Discúlpame por ocupar tanto espacio, pero es bueno entender la situación, ¿no? Es bueno entender la situación. Nada más una cosa antes de proseguir. Recuerda que como estas dos resistencias, R2 y R3, están conectadas en paralelo,
Estudiamos al final de la semana pasada que las resistencias conectadas en paralelo tienen ciertas características, que son que el voltaje va a ser el mismo en ambas resistencias, ¿sí? El voltaje en la resistencia 2 va a ser igualito al voltaje de la resistencia 3. Pero las corrientes van a ser distintas. Y ahorita vamos con el circuito en serie que nos va a quedar, ¿sí? Bueno, al final de cuentas, al simplificar, aquí te va a quedar una sola resistencia. No de 12 ni de 6, sino de 4K. Vamos a redibujarlo. ¿Qué te parece si lo redibujo de este lado? Te va a quedar la fuente de 54 volts. Una fuente enorme. Te va a quedar una resistencia de 2K, que es una resistencia que se le conoce como R1, y te va a quedar una sola resistencia equivalente. En lugar de 12 y de 6 va a ser de 4K. Una característica de las resistencias conectadas en serie es que el equivalente siempre va a ser menor a la menor. Es decir, si aquí tienes conectada una de 12 y aquí una de 6, obviamente el resultado tiene que ser más chico que el de 6. Y lo hemos comprobado, dio 4. Esa es una característica importante para que lo tengas en cuenta y puedas más o menos estar prediciendo qué tipo de resultados puedes estar obteniendo para descifrar cualquier error, ¿no? Bueno, esta es una resistencia de 4. Le llamamos resistencia equivalente 1. ¿Qué tenemos aquí ahora? Es un circuito serie. Ahora sí, las características del circuito serie. ¿Quién me dice las características del circuito serie? Espero un comentario. Si quieres, pon un comentario. ¿Cuáles son las características del circuito serie? Muy bien. Espléndido. Excelente. Maravilloso. Las características del circuito serie son que la corriente que pasa a través de todo el circuito serie, como lo vimos en la práctica real, en la práctica en el laboratorio, la corriente es la misma y el voltaje es distinto, ¿sí? Vamos entonces a obtener la corriente en todo el circuito, como lo calculamos en la práctica real, en la práctica en el laboratorio. Según la ley de Ohm, corriente de este circuito, en la corriente de la, por ejemplo, estamos buscando en la resistencia 1. En la corriente de la resistencia 1 va a ser igual, o en la corriente de todo este circuito, que está aquí, el equivalente, el primero equivalente, ojo, no te vayas a confundir, es voltaje entre resistencia total. ¿Estamos de acuerdo? El voltaje, como lo puedes apreciar, son 54 volts. Y la resistencia total, pues, es la suma, ¿sí? La resistencia total sería, como están en serie, ojo, en serie se suman R1 más la resistencia equivalente que acabamos de calcular. Es decir, 54 volts. ¿Sabes? Para no empalmar tanto, voy a escribirlo mejor un renglón abajo, aquí, o un espacio abajo, ¿no? 54 entre 2K o 2 kilo ohms más 4 kilo ohms. ¿Estás de acuerdo? 54 entre 6000. Ponle ahí en tu calculadora. Si quieres. 54, la encendemos. 54 entre 6000 o 6 por 10 a la 3. Esta corriente nos va a dar 9 miliamperes. Aquí tenemos 9 por 10 a la menos 3 ampere, o lo que es lo mismo, 9 miliamperes. Esto es la corriente del circuito equivalente, y como es la corriente que pasa a través de la resistencia 1, nos va a quedar corriente 1, y ya podemos ir llenando poco a poco la tablita. De este lado ya tenemos corriente 1
que es 9 mA. 9 mA. Como ya tenemos dos datos de la ley de Ohm, jóvenes, dos datos de la ley de Ohm, el voltaje lo podemos calcular, pero facilísimo, ¿no? Voltaje 1 va a ser igual a corriente 1 por resistencia 1. Es la ley de Ohm, corriente 1 por resistencia 1. Eso implica que el voltaje 1 va a ser igual a 9 por 10 a la menos 3 por 2 por 10 a la 3. Eso quiere decir que van a ser 18 volts. Si tú lo multiplicas en tu calculadora, aquí te va a dar 18 volts. ¿Estamos de acuerdo? Que dice, sí, profe, sí, profe. Ya nada más nos faltan dos datos de nuestro circuito. Vamos a calcular. ¿Qué dijimos de las características del voltaje en los elementos en paralelo? El voltaje es el mismo. Quiere decir que si calculamos el voltaje en la resistencia de 4 kiloohms, que es el equivalente de la resistencia de 12 y de 6, va a ser el mismo voltaje en la resistencia de 12 kiloohms y también en la resistencia de 6 kiloohms. Fíjate lo que te estoy diciendo, es impactante, ¿no? Impactante, descomunal, bestial. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a ello. Calculemos ahora. Vamos a ponerle ahí. Calculemos ahora el voltaje en resistencia equivalente 1. Ese voltaje será lo que les he dicho, pero ahora escrito formalmente, ¿no? Será el mismo que R2 y R3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculas voltaje? Ley de Ohm, ¿no? Facilísimo. Voltaje en esa resistencia equivalente 1. ¿Qué te parece si ponemos igualdades? Voltaje en la resistencia equivalente 1 como subíndice va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 que el voltaje en la resistencia 3. Entonces, vamos a calcularlo. Va a ser corriente del circuito por resistencia equivalente 1. Esto es igual a la corriente, que son 9 mA o 9 por 10 a la menos 3, que multiplica a 4K. 4 por 10 a la 3. Y entonces estos voltajes van a ser igual, todos estos van a ser 36 volts. Ahí lo puedes multiplicar. 36 volts. ¿Y cómo podemos comprobar estos resultados, jóvenes? Recuerden la ley de voltajes de el alemán Kirchhoff. La suma de los voltajes en una malla cerrada, o la suma de las elevaciones de los y las caídas de voltaje en una malla cerrada, tiene que ser 0. Mira, aquí tienes 54 elevados. Aquí tienes 18, ya lo habíamos calculado, mira. 18. Y aquí tienes 36. Entonces 36 más 18 son los 54 de entrada. Ojo aquí, dijimos que por donde entra la corriente es el positivo y por donde sale es el negativo. Vamos a comprobarlo, mira. Para hacer la suma de voltajes de Kirchhoff, yo lo hago en sentido de las manecillas del reloj y anoto el signo primero con el que me encuentro. Aquí tengo menos 54. Aquí tengo, es este voltaje, ¿no? Aquí tengo el voltaje de la resistencia 1, que son 18 volts. Y aquí tengo el voltaje de la resistencia equivalente 1, que serían 36, lo acabamos de calcular. Y eso es igual a 0. Repito, ley de voltajes de Kirchhoff. La suma de los voltajes o la suma algebraica de los voltajes en una malla cerrada tiene que ser 0. O dicho de una manera más científica, la suma de las elevaciones, que en este caso aquí está, y las caídas de voltaje tienen signos contrarios. Evidentemente, tiene que ser 0.
Y ya teniendo los 36 volts, es el mismo voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Fácil, ¿no? Aquí tenemos que el voltaje en la resistencia 2 es 36 volts y en la resistencia 3 es 36 volts, y ya nada más nos queda comprobar, o mejor dicho calcular, las corrientes. Ya no necesitamos mucho, ¿no? Tenemos 2 de las 3 incógnitas de la ley de Ohm. Aquí si quieres con otro color le pongo que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces ya tenemos voltaje 2 entre R2. Y corriente es igual a voltaje 3 entre resistencia. Simplemente cuando tengamos dos datos de la tabla en un renglón, dos columnas, ya podemos calcular el tercero. ¿Estamos de acuerdo? Aquí bien fácil, jóvenes. Vamos a dividir o vamos a encontrar I2. I2 va a ser igual a 36 entre 12.000. Ponle ahí si quieres en tu calculadora. La volvemos a aprender. 36 entre 12K son 3.000 amperes. 3.000 amperes. Y evidentemente el otro va a ser 6.000 amperes. ¿Por qué? Por la ley de corrientes de Kirchhoff, jóvenes. Lo voy a explicar. Aquí tenemos un nodo. Aquí está un nodo. Ya habíamos calculado que por aquí circula 9.000 amperes. Es la corriente total de la fuente. Lo habíamos calculado aquí. Si ya sabemos que la corriente 2, esta es la corriente 2, y esta es la corriente 3. Si ya sabemos que la corriente 2 son 3.000 amperes, aquí son 3.000 amperes, evidentemente aquí son 6.000 amperes. ¿Qué dijimos de la ley de corrientes de Kirchhoff? Ley de corrientes de Kirchhoff. LSK. Todo lo que entra es igual a lo que sale. ¡Caray! ¡Ajá! Entonces, aquí tenemos, entran 9.000 amperes y por lo tanto tienen que salir 9.000 amperes, 6 y 3. Si no, de todas maneras, las leyes siempre hacen cumplir con la física, o la física siempre hace cumplir con las leyes. A ver, escríbeme en los comentarios tus conclusiones, ¿no? Aquí puedes dividir 36 entre 6.000 y de todas maneras te tiene que dar, ¿cuánto dijimos? 6.000 amperes, ¿no? 36 entre 6.000 son 6.000 amperes. 6 por 10 a la menos 3. 6 miliamperes. Ahí lo tenemos. Y ya terminamos con los cálculos de este circuito. Ahora vamos con la simulación. Bien rápido, vamos a comprobar estos resultados. Voy a abrir, nuestro simulador. Ya sabes que está en la carpeta de Cooks. La descargaste, la descomprimiste. Tienes aquí en la carpeta bin, y buscas cooks. Está un poco más abajo. Aquí está, cooks.exe. Lo abrimos. Tenemos un nuevo archivo sin título, no pasa nada. Voy a abrir el pizarrón nuevamente. Y vamos a copiar este circuito. Aquí en contenido, en componentes, vamos a buscar resistencias. Aquí tenemos una resistencia. Voy a hacer copias. Bueno, otra resistencia, no pasa nada. Ahorita le ponemos Control Z, otra resistencia. Ahí está. Con el clic secundario la giras, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir más o menos modelando este sistema. Tenemos también una fuente de directa en sources. Busquemos en sources una batería. Aquí está. Y vamos a ponerle los valores. Con escape, ya dejas de insertar los elementos. Bueno, esta fuente es de 54. Ponémosle aquí
pongámosle, escribámosle, establezcámosle el parámetro de 54, aceptar. La primera resistencia es de 2 kiloohms, entonces ponemos 2 y acá la K lo debería de aceptar. 2K ohm. Esta otra resistencia es de 12 y aquí ponemos una K. Esta última resistencia es de 6K. 6 kiloohm. Aceptar. Ok. Voy a acomodar un poco más separado. Como vamos a medir voltajes y corrientes, jóvenes, fíjate lo que vamos a hacer. De este lado voy a realizar las conexiones. Ya sabes cuál herramienta vamos a usar, es esta, el famosísimo cable. Vamos a conectar el circuito y necesitamos medir las corrientes y los voltajes. Las corrientes, como vimos en la práctica, se conectan en serie, o mejor dicho, los medidores de corriente se conectan en serie. Nos damos aquí a contenido. Antes necesitamos una tierra. Y una vez, no se nos vaya a olvidar al final. La tierra normalmente va con referencia al negativo de la fuente. Otra vez, cable. Conectamos. Listo. Vamos a buscar la herramienta de proofs, sonda de corriente, de una vez, y sonda de tensión. Ya está. Muy bien. Los voltajes se miden en paralelo. Aquí vamos a conectarlo. Muy bien. Regreso a la herramienta de cursor. ¿Dónde está? Es esta. Voy a copiar y a pegar. Perdón. Ahora sí. Lo pegamos. Con clic secundario giras el elemento, ¿verdad? Bueno, de una vez pegamos Control V. Ahí está. Recuerda que los signos, para que no te den negativos, tiene que estar conforme la corriente convencional. Si aquí está el positivo, entonces acuérdate que por donde entra es el positivo, por donde sale es el negativo. Entonces conecto positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Otra vez con cable. Y listo. Positivo aquí. Y el negativo aquí abajo. Ya podemos medir. Ándale, no hizo conexión. Lo borro. Y lo vuelvo a conectar. Ya está. Muy bien. Nos faltan las ondas. Otra vez. Regreso al cursor. Voy a conectar estas ondas en serie. Para que puedan medir corriente. Abro el circuito. Ojo, no se les olvide abrir el circuito porque si no les puede generar errores. Conectamos. No me gusta esa conexión que hizo aquí. Voy a borrarla. Listo. Muy bien. Abrimos el circuito de este lado. Abrimos el circuito. Otra vez una sonda de corriente apuntando hacia abajo. Ojo, hacia abajo. Y conectamos con cable. Abrimos el circuito nuevamente. Regresamos a la herramienta de cursor. Copiamos y pegamos esta sonda de corriente. Otra vez con la herramienta de cable. Conectamos. Ahí está.
Vamos a ponerle nombre correspondiente para no perdernos entre tantos medidores. Fíjate aquí. Voy a primero bajar todo el circuito un poco. Ahí está. Este va a ser voltaje 1. Entonces le pongo B1. Este va a ser corriente 1 y 1. Ándale. Ahí está. Esta va a ser voltaje 2. B2. Ahí está. Aquí va a existir I2. De este lado va a estar establecida B3. Voltaje 3. Y finalmente tendremos corriente 3. Ya estamos listos. Le damos a aplicar o aceptar. Y nos vamos nuevamente a contenido. No, perdón, a componentes. Nos vamos a simulaciones. Aquí está, simulations. Aplicamos una simulación de directa. Lo ponemos ahí, el bloquecito de que vamos a simular este circuito en directa. Y le damos aquí en el engranito que se llama simular. Me va a pedir que guarde el circuito. Este va a ser nuestro circuito mixto, nuestro primer circuito mixto. Voy a guardarlo aquí en escritorio, en ejemplos de... A ver si encuentro la carpeta. Simulaciones de electricidad. Ya tenemos dos circuitos, vamos a ponerle aquí el 03. Circuito mixto. Tenemos un circuito mixto. Le damos guardar. Y de este lado, jóvenes, voy a insertar una tabla. Aquí tenemos una tabla. Me va a decir qué quiero graficar. Bueno, primero, ¿qué quieren graficar? Voy a graficar los voltajes. O quieren voltaje corriente, voltaje corriente, voltaje corriente. Como quieran, ¿eh? Si quieres, ahí está voltaje 1, corriente 1. Voltaje 2, corriente 2. Voltaje 3, corriente 3. Ya depende en qué orden lo quieras. Le voy a dar a aceptar. Vamos a tener que hacer un poco más grande la tabla, aquí con la herramienta de cursor, para que alcancemos a apreciar todos los valores. Aquí está, hasta corriente 3. Vamos a comparar nuestros resultados. Aquí tengo la tabla que nosotros hicimos a través de la teoría. Y por supuesto, voltaje 1, 18 volts. Aquí está, palomita. Corriente 1, 9 mA. Aquí está, .009. Voltaje 2, 36 y 3 mA. Aquí está. No, una chulada, un trabajo espectacular que has hecho el día de hoy. Voltaje 3, 36 y corriente 3, 6 mA. No, la verdad, una chulada, ¿no? Has hecho un trabajo extraordinario. ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades!